Vamos a continuar con los órdenes. Ya hablamos de Zoráptera, ciertas características que presentan, cómo se encuentran en la filogenia actual de los Polinioptera y vamos a ver el grupo hermano de estos, que serían los Dermaptera. Bueno, Dermaptera, su nombre significa alas de cuero, derma, cuero o piel, tera, alas, alas de cuero, y son unos organismos que los conocemos muy bien, les llamamos tijeretas o tijerillas. Prácticamente en cualquier parte del planeta reciben el mismo nombre común. Es bastante curioso ya que otros organismos, por ejemplo los Diplura, tienen un par de cercos de igual forma, pero no se les reconoce así. En cambio, a estos sí. Bueno, son organismos que miden de 5 a 54 milímetros de longitud. Realmente son pequeños. Hay algunos de buena talla, pero realmente son pequeños. Son paurometábolos, como todos estos que estamos hablando, todos los Polinioptera son paurometábolos, son cosmopolita, es decir, los podemos encontrar a lo largo y ancho del planeta, excepto en regiones extremadamente frías, es decir, la Antártica y el Polo Norte. De ahí en fuera prácticamente los podemos encontrar en cualquier sitio. Van a presentar 3 subórdenes. Y para que queden claro, uno de estos subórdenes se llama Forticulina. Y todo lo que vamos a hablar de los Dermaptero corresponde a este suborden. Tienen ciertas características que los van a hacer diferentes de los otros dos subórdenes, Araxenina y otro más, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero que les quede bien en claro, toda la taxonomía que hablemos de estos organismos, estamos hablando de forticulina. Y además se van a presentar o están divididos en 10 familias. Veamos las imágenes. Las imágenes podemos ver 3 dermápteros muy bien identificados. Su tipo de antenas, su cabeza, que es triangular, su protórax o pronoto, que es totalmente cuadrado, 3 pares de patas, tiene un abdomen que le denominan teleférico, es decir, lo puede mover y doblar muy bien, muy eficientemente. Más adelante vamos a ver unas imágenes para poder contemplar esto. Los podemos encontrar generalmente en el suelo. Generalmente hace sus propias galerías, ahí es donde los vemos muy eficientemente. Sin embargo, y en ocasiones, sobre todo en época de lluvias, salen del ambiente y comienzan a subirse en diferentes sitios. Entre estos puede ser el suelo, los podemos encontrar sobre el suelo, sobre la hojarasca, perdón, como en la imagen superior, arriba de flores, etcétera. Entonces todo depende de las condiciones que se encuentren en ese instante donde los podemos encontrar. Su diagnosis: son alargados y ligeramente deprimidos, es decir, están aplanados. Van a presentar ojos grandes sin tocarse en la línea media, que quede bien en claro, no son como Archaeognatha, que tiene ojos gigantes y se tocan en la línea media. Aquí no, son conspicuos, es decir, los podemos ver muy fácilmente, por ellos que les denominamos grandes, pero no se tocan en la línea media. Hay organismos que van a presentar ojos pequeños y organismos que no van a presentar ojos, principalmente aquellas formas que habitan en las cuevas, que vamos a hablar un poco de ello más adelante. No van a presentar ocelos, tanto los hembras y machos no presentan ocelos. Van a presentar un par de alas, tanto las hembras como los machos, aunque en la imagen no se puede apreciar, tanto las anteriores como estas no se pueden apreciar sus alas, pero las van a presentar. Un par de piezas bucales masticadoras y son prognatos, es decir, la mandíbula está hacia la parte anterior. Las antenas son largas, filiformes, con múltiples antenómeros. Aquí los podemos ver, cómo se ven perfectamente la parte filiforme, más larga que ancha, y de bastante número de antenómeros. Estas varían de 10 a 50 antenómeros o artejos antenales o antenómeros. Obviamente van a presentar su pedicelo, escapo y flagelo, es decir, los tres artejos esenciales, y el tercero se va a subdividir en diferentes antenómeros. El protórax es triangular, cuadrado, perdón, así como lo podemos ver en la imagen superior. Está esclerotizado y es prominente, es decir, es más ancho en comparación al meso y al metatórax.
es más largo, perdón, en comparación al meso y al metatórax. El mesotórax es más corto en comparación al metatórax y el metatórax es corto con un margen superior cóncavo, es decir, va a formar como una estructura como una concha, como en las tortugas, una concha. Veamos las imágenes, otra vez su cabeza como es triangular, prognatos, los antenómeros, sus patas cómo se están, cómo se forman, cómo se componen, que ahorita vamos a hablar un poco de ellas. Vean cómo seguimos en los ambientes terrestres, sobre madera, sobre el suelo, etcétera. Las alas anteriores no van a presentar venas y están curtidas. De ahí viene el nombre de Dermaptera. Así como podemos ver en la imagen superior derecha, que tenemos al organismo sobre un tronco en descomposición, podemos ver el protórax y el primer par de alas que van a cubrir al segundo, que es totalmente hialino. En el primero está curtido, que ya les comenté, que es lo que le va a dar el nombre al orden, a partir de ese primer par de alas. Las alas posteriores son semicirculares y son mucho más grandes que las primeras, así como podemos ver en la imagen. En las tres imágenes, cómo extienden sus alas, que son semicirculares, y vean cómo está el doblez. Si se fijan, en la imagen inferior derecha, podemos ver esta ala extendida y se ve perfectamente cómo tiene un pliegue como un abanico que abre y cierra. Una vez que cierra, tiene otro pliegue que va a doblar para dar la distancia adecuada para que sean protegidas por el primer par de alas, que son curtidas, como ya les había mencionado. Entonces ahí podemos ver las dos alas, sobre todo en la imagen inferior izquierda, podemos ver perfectamente ese primer par de alas que es curtido y el segundo que es semicircular. Como ya les comenté, estas se plegan como un abanico y una vez que se plegan, a lo largo de los dos pliegues se vuelve a doblar para permitir el encaje hacia el ala anterior. Las patas son cursorias, es decir, forman una parte cóncava, así como se ve en la imagen inferior izquierda, donde se ven las tres pares de patas y vean cómo tiene esta morfología, que es cursorio. Forman como un puente. Está formada por coxa, trocánter, fémur, tibia y tres artejos y tres tarsos. Y van a presentar dos uñas tarsales. Estas van a ser curvas. El abdomen está deprimido con 10 segmentos. Puede presentar glándulas odoríferas en el tercer y cuarto segmento. Estas glándulas odoríferas son para poder protegerse de otros organismos. Si vemos las imágenes, vean cómo se pueden colgar, se pueden agarrar de esas mandíbulas. Hay otra imagen más adelante donde vamos a ver cómo se cuelga el dermáptero y se sostiene de sus cercos en forma de pinza. Vean su morfología de estas pinzas. No todas van a ser rectas, hay algunas que son curvas. O al revés, no todas son curvas, hay algunas que son rectas. Y esto es bien importante para definir el sexo entre los organismos. Lo vamos a ver un poco más adelante para que no se nos olvide. Bueno, los machos van a presentar 10 segmentos abdominales totalmente visibles, a diferencia de las hembras, que las hembras solo se van a apreciar 8, ya que el octavo y el noveno, perdón, sí, el octavo y el noveno se retraen y nosotros podemos observar 8. Existen los 10, pero el octavo y el noveno se van a retraer. Entre los dos cercos se van a observar el pigidio del organismo. El pigidio es una estructura como si fuese una punta. Si ustedes ven hay ciertas personas que en el cabello se forma una punta en la parte central. Esta imagen llévenla al último segmento abdominal de este grupo y es este pico que se puede apreciar al final del abdomen, entre los cercos. Eso es lo que le definimos como pigidio. La ninfa es muy similar al adulto. Los cercos son simples, es decir, son rectos y va a tener una ausencia de alas. Estas van a crecer conforme van apareciendo los diferentes estadios. Veamos las imágenes y ya hablamos. Los machos van a presentar 10 segmentos abdominales bien visibles, bien reconocibles. Las hembras, solo 8. Además, los machos,
Los cercos son semicirculares o circulares y en las hembras son rectos. El abdomen es telescópico, para que vean, esa es la imagen que les había comentado, cómo la puede doblar para poder defenderse, atraer hembras, agarrar a la hembra, etcétera. Tiene muchas funciones. Y va a tener en un par de cercos unisegmentados en forma de pinza. Ya habíamos comentado, son rectas en las hembras, curvas en los machos. Y veamos las imágenes para poder reconocerlo fácilmente. De igual forma, veamos cómo este abdomen se puede doblar de una forma muy, muy eficiente. Las pinzas sirven para agarrar presas, copular, defensa, doblar las alas. Porque aunque tienen mecanismos y tienen estas venas en las alas con los cuales puede doblar y doblar, en ocasiones se pueden atorar en algunos de esos movimientos, no se pueden ocultar por el primer par de alas y entonces utilizan este abdomen y estos cercos para acomodar las alas y así tenerlas protegidas de una forma constante. Es bien importante mencionar de que estos organismos, a pesar de tener alas, no les gusta volar, prefieren vivir en el suelo. Son eoedáficos verdaderos, viven entre galerías, que lo habíamos comentado anteriormente, entonces no necesitan de volar. Incluso para buscar pareja o buscar a la hembra, prefieren caminar. Incluso si se ven amenazados, es muy poco probable que utilicen las alas para volar. Prácticamente se dejan caer y se vuelven a enterrar. Entonces, el uso de las alas en este organismo es muy poco. De hecho, y evolutivamente no ha desaparecido. No hay un significado evolutivo real de por qué ha ocurrido esto, pero eso es bien claro. No ha desaparecido este carácter, pero no lo utiliza. Algunos aspectos biológicos del grupo son de hábitos nocturnos, son eudáficos, hábitos nocturnos, es decir, le rehuyen a la luz, son tienen un fototropismo negativo. Los podemos encontrar en la parte tropical y subtropical del planeta. Ya platicamos anteriormente, o ya les comenté que los podemos encontrar prácticamente en cualquier sitio, excepto en los polos. De ahí en fuera, donde sea. La puesta, una vez que se aparean, que ahorita les platico cómo es el ritual de apareamiento, van a tener una punta de 15 a 80 huevecillos. Y lo tienen que realizar en un lugar húmedo y oscuro, así como lo podemos ver en las imágenes donde tienen los huevecillos. Si se fijan, están en el suelo, están prácticamente enterrados en una galería. En la imagen inferior derecha incluso se ve una luz que los está para poderlos enfocar, es decir, se encuentran en sitios muy, muy particulares y únicos del grupo. Bueno, ¿cómo se lleva el apareamiento? El macho induce a la hembra a que le dé la parte posterior. Una vez que le da la parte posterior, como se puede ver en la imagen 1, comienza vuelve a girar y comienza a ver un toqueteo con las antenas. Estas antenas toquetean a la hembra, tanto en las antenas como en la parte torácica. Ya una vez que la hembra comienza a aceptar al macho, el macho gira y con los cercos los va a colocar en la parte dorsal. En la parte dorsal los comienza a mover hacia adelante y hacia atrás. Una forma, si lo queremos ver antropocéntrica, la está acariciando hasta que se relaja la hembra, abre los cercos y la va a colocar entre ellos. Una vez que la coloca entre ellos, la vuelve a relajar, la estimula, se separa y comienza a subir y a bajar el abdomen. Una vez que sube y baja el abdomen, la hembra ya está lista, vuelven a colocarse de una forma oponible, es decir, las cabezas se encuentran en la parte externa posterior de cada uno de ellos, y en la parte oponible tocan las placas genitales, sale el ediago y se pueden aparear. Y este es el ritual que llevan a cabo los dermópteros. Una vez terminado el ritual, como ya habíamos comentado, que tienen una punta de 15 a 80 huevecillos, estos los van a colocar en diferentes galerías, en diferentes túneles. Las hembras van a cuidar a estos, los lamen, bueno, no tanto que los laman, sino con los palpos humedecen con bastante saliva y van a comenzar a girar, a
a mover los huevecillos, los ruedan de un sitio a otro para tratar de que no se llenen de hongos y bacterias. Les dan vueltas para eliminar esporas, hongos, bacterias, etcétera, y los mueven por diferentes partes de las mismas galerías para tenerlos en un ambiente constante y de una temperatura y ambiente constante, tanto de humedad como de temperatura. Obviamente, en la parte edáfica existen otros depredadores, por ejemplo, unos miriápodos, los geotromórfidos, que son estos 100 pies que tienen unas patas bastante largas y se pueden mover por diferentes galerías. O simplemente otros 100 pies u otros organismos llegan, rompen el suelo, lo abren y pueden encontrar a estos organismos. Una vez que los encuentran, se comienzan a comer los huevecillos. No les interesa tanto la hembra, les interesa más los huevecillos. Las hembras lo que hacen no es protegerlos, sino que los agarran, los meten en las mandíbulas y se mueven a otro sitio de la galería y ahí los depositan. Vuelven a regresar y vuelven a agarrar huevecillos y se los vuelven a llevar. Es decir, no es una pelea entre la hembra y el depredador. No, aquí es sacar a los huevecillos, que es lo más importante. Una vez más, la adecuación es lo más importante en las especies. El cuidado continúa hasta después de la eclosión, hasta la ninfa 1 o 2, dependiendo la especie. Pero una vez que pasan estas dos ninfas, esta primera o segunda estadio ninfal, tienen que correr estos organismos, ya que se vuelven comida potencial de los adultos. Entonces, una vez que pasan, que llegan al segundo o tercer estadio, depende de la especie, tienen que correr. Si no, se vuelven el alimento de los adultos. Su desarrollo va a tener hasta 5 estadios o 4 instars. Cada una de ellas va a tener una mayor talla, es decir, van a crecer en talla, número de artejos antenales o antenómeros y se van a parecer morfológicamente más a los adultos. La estructura genital se desarrolla en la parte adulta y a través de cada uno de estos estadios van a ir creciendo los botones alares. Así como podemos ver en la imagen, podemos encontrar todo un ciclo de vida o parte del ciclo de vida con 4 instars, serían las ninfas. Nos faltaría el adulto. En la parte inferior podemos encontrar huevecillos o podemos observar huevecillos con los primeros instars que están saliendo de los mismos. Lo mismo ocurre en las siguientes imágenes. Y si se fijan, los primeros instars también los podemos reconocer porque son blancos, es decir, todavía no tienen esta esclerotización tan típica de los organismos. Es otra forma de reconocer los primeros estadios de una forma rápida. ¿De qué se alimentan? De plantas generalmente. La mayoría de ellos se alimentan de plantas, pero pueden ser herbívoros, depredadores, parásitos, no forticulina, sino otros dos que los vamos a hablar de ellos ya en menos de 2 diapositivas. Esos sí pueden ser organismos parásitos o se pueden alimentar de materia en descomposición, es decir, sus hábitos alimenticios son bastante amplios. ¿Por qué son importantes para nosotros? Generalmente son inofensivos, no hay ningún problema, no hay ninguno que nos pueda lastimar, llenar de veneno, que nos cause algún malestar, alguna importancia médica no existe. Sin embargo, puede dañar jardines y plantaciones, al morder las raíces, al morder las hojas, al morder X cosa. Pueden ser plagas de flores y de diferentes cultivos, de fresas, jitomates, tomates, etc. También de plantas de ornato, de esas que tenemos en los panteones o luego tenemos en nuestras mesas, también pueden llegar a ser plagas de ese tipo de elementos. Pero también sirven como un control biológico de otros insectos, principalmente de árboles frutales. Obviamente tenemos que encontrar las especies que son depredadoras. Si ponemos una especie que no es depredador, pues no nos va a funcionar. Sería una relación neutralista y no, lo que necesitamos es una relación más menos.
Ok, ahora sí, tenemos los tres subórdenes. Ya quedamos que Forticolina es lo que hemos estado hablando a lo largo de la presentación. Y los otros dos subórdenes sería Arixenina. En este caso, los órdenes, más bien las especies o los individuos, son ciegos, ápteros, vivíparos, con cercos delgados y no están segmentados. A diferencia de, son extensiones del abdomen, a diferencia de Forticulina, donde ahí sí se ve claramente que es son cercos unisegmentados. Están asociados a los murciélagos, se alimentan de fragmentos de piel y excrementos del pelo y son exclusivos de Asia, principalmente de China y de Mongolia. Es donde los podemos encontrar o donde se han colectado desde que se encuentran, desde que los hemos, desde que los descubrimos. Y entonces así es como podemos ver a estos organismos. Vean, tienen unas peculiaridades y unas apomorfías muy únicas de ellos. No tienen ojos. ¿Se acuerdan cuando les hablé que Dermaptera puede tener ojos grandes, pequeños o faltantes de ellos? Aquí están los que les faltan esos ojos. El siguiente suborden es Amimerina. En este caso, son ápteros igual que los anteriores, vivíparos igual que los anteriores. A diferencia de los anteriores que se encuentran asociados a los roedores, estos se encuentran asociados. Perdón, los anteriores están asociados a los murciélagos, estos están asociados a los roedores. Los podemos encontrar en África, los anteriores en Asia, estos en África. Solo existe un género, son parecidas a las cucarachas, véanlos perfectamente, las tres imágenes, los he estado buscando en internet, imágenes, publicaciones, muchísimas cosas, y es muy pobre su información pictográfica. Prácticamente lo que ven es lo que se tiene en internet. Si ustedes llegan a encontrar algo más, con más calidad, con otro tipo de elementos que nos puedan ayudar, es perfecto que puedan proporcionar esas imágenes. Si no, no pasa nada, no se preocupen. Y son parásitos de ciertas ratas gigantes. Probablemente existe un mutualismo. ¿Cómo son esas ratas gigantes? Son del género Crisetomis, véanlas, prácticamente parecen perros pequeños, hasta en ciertos sitios de África los tienen como si fuesen perros, son mascotas que los tienen por aquí y por allá. En ciertos sitios sirven como un control de otros roedores, sirven como elementos de experimentos en algunas farmacéuticas, etcétera. Pero para que vean el tamaño de estos roedores. Bueno, y ya para terminar, y para que tengamos una vez bien en claro, Forticulina es lo que hemos estado hablando a lo largo de esta presentación. Es el suborden más común. Pueden ser parasitados por dípteros taquínidos, como esos tres que tienen ahí, que es Trantria seteptenis, que es un endoparasitoide de Forticulina auricaria. En Europa, en América, no se tiene algún registro de ese tipo de asociaciones. Las moscas depositan cerca del huésped los primeros estadios, suben a las tijeretas y entran por el cuerpo a través de las membranas intersegmentarias. Es decir, estas membranas que unen cada uno de los segmentos, estos espacios más endebles, es por donde muerden las larvas de estos taquínidos y se pueden meter en el hospedero, que en este caso sería un Forticulina. Bueno, esto sería todo para esta parte de los dermápteros. Continuamos con Ortóptero y nos vemos. Saludos y que se la pasen bien estos días.